¿Qué tal? Un gusto poderle saludar. Estamos en la revista de análisis de Cuarto de Guerra. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le saludo con mucho gusto a donde quiera que llegue nuestra señal. Hoy hemos convocado a dos personajes de la política y de la academia en Jalisco, por cierto, para platicar sobre un asunto que forzosamente teníamos que tocar aquí en Cuarto de Guerra. Se está presentando el Partido Acción Nacional con una nueva fachada. ¿Qué tanto hay de fondo? ¿Qué tanto son transformaciones? ¿Qué tanto se tocó pues la declaración de principios de este partido cuando decide cambiar logo y presentación a sus 73 años de edad? 86 años de edad, ya nos corrige Toño Gloria. Un gusto tenerte en este lugar. Toño, tú has de saber mucho de lo que significa dirigir un partido y esa tentación de cambiarle las rueditas y ponerle un símbolo diferente. Inventar el hilo negro. Gracias, Beto, por la invitación, por la oportunidad de platicar, saludar a los amables amigos del auditorio. Y bueno, ya habrá tema de plática en esta renovación, que esperemos que realmente se renueve de fondo, no nomás de forma. ¿Cuánto hace que tú fuiste dirigente? Yo fui presidente del PAN estatal del año 2002 al 2005. Ya hace 20 años. 2002. Estaba en el gobierno... Estaba Paco Ramírez de gobernador, Vicente Fox en la presidencia. Eran otras épocas, se alineaban las estrellas en favor de los gobiernos del PAN. Y se hacían las cosas, déjame decirlo, se hacían las cosas bien. Se hacían, ahora en perspectiva la gente tendrá su mejor opinión, pero me parece que en perspectiva los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón pues han sido muy buenos, sobre todo si los comparamos con estos últimos. Bueno, ahí le dejamos porque vamos a empezar en el debate justamente ahí. José Herrera, pues también cómo no ubicar toda tu estirpe de orden panista, ligado también a lo que han sido instituciones de educación en el estado de Jalisco. Pepe, mucho gusto recibirte aquí de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Alberto, muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí con tu auditorio, aquí acompañado del ingeniero Toño Gloria. Hombre, pues un agrado, un gusto, un placer. Y pues, puesto para el tema, que como bien dices, la sangre llama. Ajá. O sea, tú naciste en cuna panista. Total y absolutamente. Platícanos un poquito. Bueno, viene desde mi abuelo paterno, José Herrera Rossi. Él es convocado, él es invitado por don Efraín González Luna, que para mí, pues, Efraín González Munfín, que era Efra, que, pues eran los tiempos de casa, y mi abuelo acoge los principios de Acción Nacional y en ese marco visionario funda el Centro Jalisciense de Productividad, que es un centro, es el primer centro a nivel nacional, no solamente en formación para el trabajo, que empezaba la parte técnica industrial, sino era también un tema de formación y de dignidad humana a todos los trabajadores, a todos los obreros del Jalisco de los 60 y de los 70. Y era en este marco justamente de los principios de Acción Nacional, de sus pilares, que el primero pues es la dignidad humana. Pues era dignificar al obrero. Entonces ahí empieza mi abuelo con esto, y pues mi padre desde muy chiquillo se involucra en las actividades políticas prácticamente desde primaria, desde los 12 años, y se convierte en presidente regional en los 70, porque no era estatal, era regional porque abarcaba varios estados. Entonces en los 70 le toca a mi padre ser el presidente regional y le toca el Jalisco y la Guadalajara convulsa. La Liga 23 de septiembre, todo lo que se vivía, las persecuciones. Entonces, pues yo nazco en el 71 y efectivamente nazco en una cuna panista, y toda mi vida he comulgado con los valores de Acción Nacional, por supuesto que sí,
que no me había hecho miembro hasta los 2000, pero que en la familia, pues, es eso. Oye, ¿y ya te arrepentiste de haberte hecho miembro activo de Acción Nacional? No, hombre, como tampoco me arrepiento de muchas cosas. Lo grave es arrepentirse de lo que no se hace, eso sí, Beto. Pero fuera de lo demás, no soy arrepentido. Ajá. Y soy pecador estándar. Vamos entrándole entonces. ¿Te gustan las modificaciones que está presumiendo, ya nos decía Toño Gloria, a los 86 años de edad del PAN, transformación del logo, nuevo logotipo, no sé, ¿cómo lo ves? Pues mira, más allá del gusto, yo sí creo que en algunas cosas se quedó corto, pero quiero irme un poco antes, Alberto. Yo creo que no es la primera crisis de Acción Nacional, pero sí es una crisis distinta. Podemos hablar de varias crisis. Yo creo que una fuerte fue en el 76, cuando Acción Nacional se empieza a dividir y al final no lanza un candidato a la presidencia, cosa que me parece lo más sensato, que gana López Portillo, avasalladoramente como ahora gana Morena, que es lo mismo, en esta dictadura perfecta, que otra vez volvemos a lo mismo, y ahí empieza una de las grandes crisis de Acción Nacional, pero una crisis distinta. Ahora la crisis que vemos es una crisis carente de intelecto. Es decir, los liderazgos de Acción Nacional, pues desde el güey de Manuel Espino, pues eran unos tipos facciosos, iletrados, ya no digo poquito educados. Pues Manuel Espino pues era el cuico, nunca se le quitó ser un cuico. Y desde ahí empieza para mí un tema de pérdida hasta de discurso de Acción Nacional. Ok, bueno, pensemos en el Partido Acción Nacional, primero en este que están citando, Toño. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria que nos hacíamos la pinta acá en el centro, había por ahí una rifa de carros de Acción Nacional. Y daba la impresión de que no necesitaban vivir del erario, daba la impresión de que el asunto era totalmente diferente, ¿no? Sufrían para tener pues oficinas. Sí, militar en Acción Nacional costaba dinero, costaba tiempo, le costaba el patrimonio a mucha gente que lo invertía para que Acción Nacional siguiera compitiendo en elecciones. Efectivamente se rifaban unos bochitos que estaban allí en la plaza, en los portales, y la gente apoyaba y ayudaba, y bueno, los dirigentes de aquella época decidían sabiamente no recibir dinero de gobierno para no comprometerse, porque luego el que paga manda. Y así sobrevivió el PAN, con algunos triunfos, muchos no reconocidos, pero se creó una mística de que el PAN tenía que construir ciudadanía. El PAN, y lo decía desde su fundación don Efraín y don Manuel, el PAN, ganar elecciones, pues sí, es un accidente en la vida del partido. Lo fundamental es formar ciudadanía, es transformar de habitantes en ciudadanos, que fueran conscientes de sus derechos, pero también de sus responsabilidades, y que pudieran empujar social, democráticamente, incluso económicamente, con ejemplos como el que platica Pepe, de formar a los empresarios en una cultura de trabajar por el bien de sus trabajadores, lo que en el PAN y en la doctrina social se conocía como la hipoteca social. Todos los que tienen una empresa, gente a su cargo, tienen un compromiso social, la hipoteca social, y hay que pagarla. Es decir, hay que tratar bien a tus trabajadores, hay que darles dignidad, hay que darles un salario justo, hay que darles un tratamiento justo. Había muchos empresarios buenos que trataban a sus trabajadores, hacendados que trataban bien a sus obreros, a sus campesinos, y ellos se identificaban con esta
doctrina del partido. Que no es una ideología es algo muy superficial. A ver, es una doctrina. Déjame, hablas de doctrina. Y cuando yo escucho algunas de las propuestas de la, no sé si llamarle refundación o el cambio de imagen para no ir tan lejos, retoman algunas palabras que dan sustancia a lo que se quiere, ¿no? O pretenden dar sustancia. Hablan de la patria, hablan de libertad. De la familia. Y de la familia. Híjole, las comparaciones que se han estado haciendo son con Benito Mussolini, son con otros dictadores en el orden mundial, ¿no? Pero, perdón, déjame, sí. te cito esto porque me parece sumamente interesante. De alguna forma, ese eslogan es muy parecido al de los charros. Los charros dicen familia, mujer y caballo. Y Dios, por supuesto, ¿no? Pero al eslogan del PAN, lo único que le falta es Dios para decir que ya está en las manos de la ultraderecha. ¿O estoy mal? No. A ver, yo creo, primero, me parece que esos tres valores de patria, de familia y de libertad están implícitos desde 1939 en los principios de doctrina, pero con otro nombre, con otro concepto. Por ejemplo, desde el 39 se decía que uno de nuestros pilares doctrinarios era el respeto a la eminente dignidad de la persona humana. ¿Sí? Y esto implica libertad. Eso habla de libertad. También se habla desde el 39 de principios como orden social, como municipio, y eso implica el respeto a la familia, porque la célula de una sociedad es la familia. Y aunque no se diga, o no se dijo en el 39, pero estaba implícito. Estaba implícito. Hoy, de una manera muy ligera, me parece, muy sin poca profundidad, sin poco conocimiento de la historia, de los principios de doctrina y de su proyección que fue en el 69, algo así, sin conocimiento de eso, muy a la rápida se retoman tres conceptos que dicen, estos los va a compartir todo el mundo, y tal vez sí, pero no son los conceptos ni de Mussolini ni de la extrema derecha, son conceptos que surgen de los propios principios de doctrina del PAN, pero no se han sabido manejar, explicar, no se han sabido contagiar a la gente para que los reconozca como si son cosas en las que yo creo y que vale la pena luchar. Yo creo, Beto, que antes de meternos en una estrategia electoral, tendríamos que estar pensando como partido en cómo implementar una cultura social. Una cultura, la cultura va antes que la estrategia. Oye, ¿y sería necesario un periodo de veto electoral hacia los propios panistas para que refundaran todo esto que tú mencionas, o cómo? No, yo creo porque que ya sí. Se están peleando en Campeche. Sí, se en estos momentos a golpes. Se agarraron a golpes, precisamente por lo que decían, que ahora iban a ir solos en las elecciones próximas. Es que, a ver, ciertamente esta crisis no es nueva, y esta empezó cuando el PAN empezó a tener poder. Y empezó esas envidias y esas disputas por el poder. Y ese decir, yo llego al partido para quedarme y que me beneficie a mí y a mis cuates. Eso está pasando. Eso está pasando. Y no nomás a nivel nacional. En los estados está pasando. Oye, bueno, Pepe, vamos por algo que menciona en estos instantes Toño Gloria. La doctrina del partido, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, cuando se habla de la responsabilidad del empresariado o de la responsabilidad ciudadana para con los suyos, lo que pasa en los pueblos. En los pueblos, cuando la crisis estaba muy grave, a alguien ligado a la iglesia se le ocurrió que había que instaurar una caja de ahorro popular. Y son uno de los conceptos de empresa, pues diría yo, más bien nutridos y muy bien llevados a cabo.
Y no sé si es por el hecho de estar cerca de la iglesia o por el hecho de que la gente que los administró o las administra hacen las cosas muy bien, ¿no? Pero aparte de eso hay otra cosa que también a mí me llama mucho la atención de lo que significa el nuevo PAN, ¿no? Y vamos a discutir un poco lo local, porque cómo olvidar que para muchos de los analistas, para muchos de los periodistas en Jalisco, cuando murió el PAN desde el punto de vista electoral en las elecciones, cuando dejó la gubernatura en nuestra entidad, es porque se estaba empoderando a un movimiento ciudadano que luego descubrimos que también tenía muchos apoyos del Partido Acción Nacional, que incluso se fueron casi como en desbandada, ¿no? Y despertaron en el PAN y anochecieron en Movimiento Ciudadano. ¿Hasta dónde hay que hacer un análisis profundo de lo que sucede en las regiones para tratar de entender lo que está sucediendo en el centro? Tendría que ser al revés. Bueno, ahora sí que yo no tengo ese camino, no sé cuál sería. Sí me gustaría retomar el tema ideológico y me parece que hay confusiones muy graves. A ver, los fundadores de Acción Nacional nunca tomaron ideología ni de izquierda ni de derecha. Y les voy a decir algo. Acción Nacional, en sus principios de doctrina, tiene mucha más consistencia en la justicia social que los que tomaron esa bandera como Morena. Algo bien sencillo, Beto, y perdón que me remonte a eso. Acción Nacional busca el bien común. ¿Cuál es el lema de estos güeyes? Bienestar. Por Dios santo, el bien común es un tema solidario, es un tema social. El pinche bienestar es un tema egoísta. ¿Y sabes quién usaba bienestar? Acuérdate de quién era el lema de esa campaña. Y que fue buen presidente, ¿eh? No como estos mensos. Ernesto Zedillo Ponce de León. Se lo copiaron a Ernesto Zedillo y ahora todo es bienestar. ¿Dónde está la responsabilidad social entonces? ¿Dónde está, dice que el gobierno de izquierda? O sea, pero desde allí me parece que Acción Nacional perdió el discurso y perdió el rumbo, porque no es un partido. Tú hablabas de Mussolini. Pues yo no sé quién puede identificar a Mussolini con Acción Nacional, o a Milei, o al güey de Trump, o a toda esta bola de desquiciados que no tienen nada que ver con los principios de lo que era Acción Nacional, ¿sí? O sea, Acción Nacional tiene que ver con el ser humano, con la dignidad, con la libertad. Por ejemplo, ahorita que decías tu familia, a ver, para Acción Nacional la familia no es el papá, la mamá, los hijos y el perro. No, la familia es la célula básica de cualquier sociedad y que puede ser compuesta de muchas formas. Pero es la unidad. Yo creo que todos, en su sano juicio, buscamos siempre el cobijo en la familia. Pero no solamente eso, Alberto. Algo que no le gusta a estos gobiernos y que Acción Nacional siempre promulgó: los contrapesos. ¿Cuál es el primer contrapeso del ser humano? La familia. Por eso es tan importante la familia. Luego hablamos de libertad. Pues sin libertad no hay nada, Alberto. Pero fíjate bien, estos gobiernos y el PRI del pasado, ¿qué buscaba? Borregos. Cuando llegan con Lázaro Cárdenas, otro tipo que también lo quieren idealizar, porque no hay ni por dónde, que luego ya contaremos de él, pero llegan con Lázaro Cárdenas y le preguntan, o más bien no le preguntan, le dicen: oigan, aquí hay esta estrategia para que el campo produzca. ¿Y cuál fue la respuesta de Lázaro? No se equivoquen, yo lo que quiero es que el campo produzca votos. Bonita chifladera. ¿Sí? Entonces, la libertad. Y te voy a dar un ejemplo de libertad. Acordémonos cómo los gobiernos priistas y luego estos güeyes
cooptaban a las personas contra su dignidad, con los programas sociales. ¿Cuál fue el primer presidente que puso en letras grandes: este programa se paga con los impuestos de todos? Eso es darle dignidad al ser humano. Ahora, ¿qué te dicen? Ahora hay una tragedia y salen con sus pinches chalequitos de guinda atentando contra la dignidad del ser humano. Uh-huh. Eso no es buscar la libertad. Libertad es decirle: esto no te lo da el gobierno, te lo damos todos con nuestros impuestos. Esa parte me parece que es esencial y que es lo que siempre ha buscado Acción Nacional. No tener un atajo de borregos, que a todos digan que sí. No tener elecciones internas donde ya están peor que el Partido Comunista, donde ganan con el 99% de los votantes. Digo, son cosas ya que rayan en lo absurdo, pues. Oye, perdón, quedaron ahí algunos pendientes. Yo recuerdo la elección de Luis Echeverría, de López Portillo, en donde no compite el PAN y en donde sale la votación con más del 80% en favor del PRI. Y dices, ¿en serio? ¿Esto de qué se trata, no? Pero bueno, vayamos al análisis de lo regional, que era lo que yo te preguntaba, de cómo en un momento dado, cuando el PAN se está despidiendo de la gubernatura, se fortalece Movimiento Ciudadano y se convierte en opción, que yo todavía no lo entiendo. De repente, si alguien me puede decir qué es Movimiento Ciudadano, porque yo me quedo con la idea de que es un partido más de derecha que el PAN, y es un partido que tiene su base en mucho del apoyo que ofrecieron destacados panistas, entre ellos tu gran amigo Emilio González Márquez, quien estuvo con nosotros hace unos días. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Hasta dónde el PAN ya no tiene que hacer y lo mejor que puede hacer es estar catapuntando otras opciones políticas? Bueno, primero, Alberto, yo a los amigos no los niego, Uh-huh. Emilio González Márquez, claro que es amigo, pero pues él también tendrá que dar razón de lo que él hizo o dejó de hacer, que para mí fue un buen gobernador, igual que Paco, igual que Alberto. Sí, pero él mismo se reconoce que es mejor como opositor, ¿eh? Él dice, bueno, lo mío es la oposición. Y dice, bueno, está bien, nos hubieras dicho antes. Eso ya es cosa de él. Pero, a ver, esto que tú dices, estos cambios, bueno, ya lo decía el ingeniero Toño Gloria, Acción Nacional está para hacer ciudadanía, para formar ciudadanos con obligaciones y derechos, que eso luego nos cuesta mucho entender las obligaciones. Si algunos panistas han emigrado a otros partidos y como tú bien dices, no entiendes qué es un movimiento ciudadano, pues es que de entrada todos los partidos que se hagan movimientos pues no se entienden, como el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Uh-huh. Pues también es un adefesio que no sabemos qué es, porque pues ¿quién sacó a los militares a la calle como lo saca cualquier gobierno de derecha? Pues Morena. Uh-huh. A ver, entonces, si tú me dices de Movimiento Ciudadano, pues digo, ideológicamente yo tampoco le entiendo mucho. Yo creo que ellos fueron una alternativa para muchos jaliscienses que se decantaron por ellos. Yo creo que lo siguen siendo. Y yo me parece que en la última elección la gente votó por Movimiento Ciudadano como un tema de contención hacia Morena. ¿Sí? El famoso voto útil, que me parece que más que votar por Movimiento, por otro partido, era votar contra Morena, por lo que implica Morena, uh-huh, que es un retroceso total y absoluto. Y de eso, digo, por más que digan que no, ahí están todos los argumentos, han destruido todo lo que hablaba yo de los contrapesos, todos los organismos autónomos que han costado sangre a este país, se los acabaron, y que estamos en un tema muy delicado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto que algunos emigraran a Movimiento Ciudadano, algunos panistas, bueno, pues están en su derecho, vuelvo a lo mismo. O en su negocio. Uh-huh. Digo, también, como ya lo decía el ingeniero Toño Gloria, yo creo que sí pasó lo que algunos vaticinábamos, que se ganaba el poder y se perdía el partido. Uh-huh. Y creo que nos llevó a eso.
A ver, entonces, ¿crees que en lo regional Partido Acción Nacional logre recuperarse con un cambio de fachada? No, bueno, cambiar la mendiga fachada sin mover los cimientos no sirve de nada. No, yo creo que sí tiene que haber una reestructura. No sé cómo, francamente. Sí se extraña mucho, y no nomás a nivel regional. Acción Nacional estaba acostumbrado a tener liderazgos sólidos, pensantes, actuantes, éticos. Y me parece que eso se perdió. Ahora los líderes de Acción Nacional, ya no digamos que tengan un poquito de cultura, porque pues no se les ve por dónde. Antes nuestros liderazgos hablaban varios idiomas, eran reconocidos académicamente, generaban documentos, guías. Ahora todo eso se ha perdido, pues no sé si por flojera, si por falta de talento, o porque si simple y llanamente pues no se les da. Están limitados intelectualmente y pues ya no da para más. Okay. Yo creo que el último líder de Acción Nacional que tenía estas características pues era Carlos Castillo Peraza, que algunos lo criticaban porque no tenía carisma, otros decían que iba a ser muy mal candidato, una serie de cosas, pero que me parece que tenía las virtudes de un líder de Acción Nacional. Vaya, qué bueno que lo citas. Yo recuerdo que él terminó por cuestionar el liderazgo de Felipe Calderón Hinojosa, reconociendo que se había equivocado al haber tratado de descubrir tantas virtudes en Felipe Calderón Hinojosa. Pero bueno, José Herrera, ya escuchamos, vienen filosos. Hombre, hombre, para defender, me da la impresión de que ustedes sí creen que hacia el 2030 el PAN va a lograr muy buena recuperación. Mira, yo creo que no soy un hombre de muchas creencias. Pero así lo crees. Y no es un tema de creencia. Vuelvo a lo mismo, Alberto. Yo creo, hablando de las no creencias, más bien no creo. A ver, ya me hiciste bolas. Es indispensable los contrapesos. Okay. En cualquier orden. No solamente en los gobiernos, en todo, en la vida. Si uno en la vida no tiene contrapesos, se desboca, que es lo que le pasa ahora a Morena. Está desbocado porque no hay un contrapeso. Acción Nacional siempre buscó generar contrapesos. Bien sencillo. ¿Cuándo inició el contrapeso de este país? Con Ernesto Zedillo y después con Fox, Banco de México, Instituto Nacional de Transparencia, INEGI, todo aquello que daba datos reales y decía, espérame, la estás regando, mano. ¿Hace cuánto que no se hace un examen PISA en educación en este país? Desde que están estos güeyes y no se van a hacer. ¿Por qué? Porque saben que estamos pa'l perro, por eso. Entonces, yo no sé si electoralmente Acción Nacional va a brillar en el 2030. No lo sé. Lo que sí sé es que es necesario un contrapeso, una contraparte. ¿Con el PAN o sin el PAN? Con quien sea, Alberto, con quien sea. Pero el tema es que estamos otra vez volviendo a los 70s en todos sentidos. Estamos enfrentándonos a una maquinaria de poder, a una cultura corrupta y corruptora. Estamos enfrentándonos otra vez a la persecución a través de instituciones como el SAT. Es lo mismo que se veía en los 70s. Bueno, eso es lo que dice el dueño de TV Azteca. A ver, Alberto, y debe 70,000 lanas, 70,000 millones de pesos. Eso es lo que dicen. Ajá. El güey de López Obrador no se pagó en su vida impuestos. ¿Por qué no se los cobran también a él? Pero espérame, o sea... No chifles, Alberto, todos por igual. El señor Salinas Pliego, tan solo en Estados Unidos, debe 580 millones de dólares. A ver, Alberto, que los pague y que él responda a la justicia. El problema es, ¿a cuál justicia vas a responder? ¿A la burra esta de Lenia Batres? ¿A esa justicia? Donde la pobre señora no sabe ni leer. ¿A esa justicia vamos a responder? No, Alberto. Antes los ministros por lo menos tenían decencia y educación.
esta pobre doña, con todo el respeto donde me encuentro, con todo el respeto, o sea, ni para vender en el mercado verduras. Sí, bueno, esa es una observación muy tuya, muy propia. No, yo no me Alberto, atrevería a hacer una referencia Alberto, ahí de esa naturaleza. A ver, Alberto, ahí está, hay que verla en los videos. Ajá. No es una observación muy propia, muy mía. Ahí están los videos de la Suprema Corte donde tú ves a la señora que no da una, hasta el pobre, pobre presidente ya le dio 2 coscorrones. Ajá. No, veamos, mira, vamos por partes. Creo que finalmente el asunto de la Corte se va a ir entendiendo poco a poco, a partir de sus certezas o a partir de los errores por los que ahora conforman la nueva Corte. Esa es una. La otra, ahí está el señor Salinas Pliego, cuya especialización ha sido el buscar las formas de evadir impuestos, que tampoco justifica el hecho de que un empresario, por muy hábil que sea, se oponga a pagar los impuestos que se supone son para beneficiar el desarrollo social. Volvemos a lo mismo, Alberto. Es un tema que está fuera de nuestro alcance. Si el señor no ha cumplido con el pago de impuestos, pues que los abogados del SAG hagan su chamba y se lo chiflen. Ahora, si no son capaces de hacer su chamba y podérselo chiflar en el tribunal, en los tribunales, no se vale tampoco estar exhibiendo datos personales y estar litigando en medios. Eso es ilícito. Pues es que no, Alberto. Es un asunto, no, espérame tantito. No, es que no. Es un asunto sumamente interesante y yo no sé, en ese sentido, quién tendría la razón. Si alguien que exhibe a un deudor desde la mañanera o un señor que agarra toda la infraestructura de su empresa televisora para estar anunciando que viene el chupacabras. A ver, a manera de comunismo. Las dos son jaladas. A ver, el tema es que se mida parejo a todos. A ver, este otro güey evasor de impuestos que hace analogía al narco con sus pinches series, se me fue ahorita el nombre del baboso este del viejito. Iba a ser el viejito miado, pero no soy tan irrespetuoso. ¿Cómo se llama? El Epigmenio Ibarra. Ajá. Ese güey, ¿por qué no se los cobran igual que igual los debe? Hasta le hicieron un préstamo. A ver, se los perdonaron. A ver, eso es algo que Acción Nacional siempre entendió. Piso parejo a todos. Pero a ellos no. Estoy de acuerdo. No, a ver, Alberto, no. Déjame decirlo, pues. Estoy de acuerdo contigo. Sería cuestión de que alguien especializado en finanzas y en cuestiones de Hacienda nos ayude a explicar cuánto debe uno y por qué, y cuánto debe el otro y por qué, para empezar a valorar más o menos de qué tamaño se tendría que convocar a cada uno a que pague lo que le corresponde. Pero aparte no es un tema de tamaños. O sea, se es o no se es, se debe o no se debe. Debas un peso, debas 2 o debas millones, tienes que pagar impuestos. Sí. ¿Por qué López Obrador en su mendiga vida pagó un impuesto? ¡Ay, es que los sobres amarillos no pagan impuestos! Pues sí, pues ahí está la clave. Ahí están los sobres amarillos, esos no pagan impuestos. Bueno, no, Alberto, no pagaban. No, ni siguen pagando. Ahí está toda la bola de rata. Ay, pues ahí está el otro baboso, que ahora yo no sé, pobres güeyes de Palestina, ¿verdad? Pobres palestinos, ahora recibiendo al baboso de Fernández Noroña, esos sí están jodidos por todos lados, para que les llegara ese güey. Ahí está, otro, a ver, una casa que dice que vale 12 millones cuando en realidad vale 30, ¿cómo la compró? O sea, como diría el clásico, pues ¿quién compró? Fíjate que estoy de acuerdo contigo, y sí vale la pena hacer un análisis muy frío de los grandes deudores o de los grandes beneficiarios de la corrupción. Yo parto de la idea de que por encima de lo que es la crítica que se le pueden hacer a los diferentes partidos, está la incapacidad de todos juntos para combatir en esencia la corrupción. Y ahí todos salen perdidos, salen debiéndole al pueblo de México, ¿no? Porque, ¿qué decir? O sea, decía Toño al inicio de esta conversación que en el caso de Felipe Calderón Hinojosa, uno de los mejores gobiernos. Habría que recordar solamente el caso de García Luna. Fox, uno de los mejores gobiernos. Híjole, inició con el
famoso tema de el de las Toallagüey, de 3,000 pesos. A ver, o Toallagüey, o ¿cómo le decían? El Toallagüey. Mira, yo creo que todos los gobiernos pueden haber tenido errores. Los tuvieron todos. Uh-huh. Sí. Pero hay de errores a cosas verdaderamente malintencionadas. Sí. Ese es el punto. Ese es el punto, sí. A ver, que Medina, ¿cómo se llamaba el chuletón este que está en la cárcel en Estados Unidos? Ajá. Medina Mora. Ajá. Bueno, pues ese. Uh-huh. Perdón, ya nos llevamos entre las patas otra gente. No. Yo estaba pensando en el exgobernador de Guanajuato. No. Bueno, el sujeto este que lo ponen como muy cercano a Felipe y que cómo era posible que Felipe no supiera, bueno, está en la cárcel. Uh-huh. Como haya sido, con testigos que eran sus enemigos, lo que haya sido. Pero es el bar de Pero ¿cuántos de como Felipe él? Calderón Hinojosa, ¿no? ¿Cuántos O sea, como ese tan cercanos al presidente López Obrador Ajá. hoy están señalados? ¿A cuántos militantes de Morena, políticos en funciones, les han quitado la visa? Ajá. ¿Cuántos están señalados e investigados? Uh-huh. No hay comparación. O sea, uno puede decir, este cuate es corrupto porque recibió dinero de un automovilista, el policía del crucero. Uh-huh. Pues sí, es corrupción, sí lo es. Pero ¿qué decir contra el fraude de Segalmex? Uh-huh. No los puedes comparar. Uh-huh. No los puedes comparar. Sí, el que reciba 50 pesos contra el que se robó 15,000 millones de dólares. En fin, decías tú, ¿hay esperanza para el PAN en el 2030? Yo te diría sí y solo sí. Uh-huh. Se empiezan a hacer las cosas bien y diferentes. Es decir, lo que le quiero decir a los amables amigos del auditorio es que sí hay esperanza, sí pueden cambiar las cosas, sí podemos dejar de estar tan fregados como estamos en temas económicos, sociales, de seguridad, de lo que tú, si mandes, volteas a ver y hay problemas que el gobierno no ha resuelto. Sí se pueden corregir esas cosas si la gente participa y los partidos, todos, incluido MC, uh-huh. incluido el PRI, Uh-huh. por supuesto el PAN, empezando por el PAN, Uh-huh. permiten la participación de ciudadanos honestos y libres, sin manipulación. ¿Tiene futuro cambio de fachada y todo? Pues ya lo iremos viendo en el camino, ¿sí? El logo que va a aparecer en las boletas va a ser el mismo, ¿eh? Uh-huh. No va a cambiar, va a ser el mismo. Uh-huh. El nombre del Partido Acción Nacional es el mismo. Uh-huh. Ahora, ¿qué esperamos? Que los candidatos no sean los mismos de siempre. Pero Que sí, haya ciudadanos. ya no va a aparecer ese recuadro de color azul. Sí. Uh-huh. El emblema para votar va a ser el mismo. Okay. Solamente el logotipo De campaña. de campaña, pues sí va a ser diferente y espero que eso no traiga confusiones. Uh-huh. Pero el PAN es, como partido es el mismo y es el mejor. Okay. Como partido, Uh-huh. ya que las gentes que han estado dirigiendo el Partido Nacional o estatales hayan hecho malas cosas, bueno, pues eso tendrá que cambiar a la luz de esta reforma.